Esta noche, en el sur de la frontera, niños guatemaltecos cruzan solos la frontera de Estados Unidos para encontrarse con sus padres. Familiares de migrantes desaparecidos se muestran preocupados. El gobierno de Estados Unidos anuncia la llegada de primeros venezolanos beneficiados con un programa migratorio. Miles de migrantes se acumulan en el sur de México. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañe. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. En la próxima hora vamos a hablar sobre las diferentes aristas de la migración, así que lo invito a que se quede con nosotros. Los saluda Roxana Webb. Comenzamos. Las causas de la migración forzada de centroamericanos hacia Estados Unidos han sido expuestas en una reciente investigación que destaca, entre ellas, la violencia como uno de los principales temas. Además, se destacó la situación que deberían enfrentar cientos de salvadoreños y centroamericanos de finalizar el plazo para el TPS. Alianza Américas evalúa como incierto el proceso judicial del TPS que se encuentra en una corte de Estados Unidos. Y es que al finalizar el año 2022, se corre el riesgo que miles de salvadoreños queden de manera irregular en ese país. Oscar Chacón, presidente de esa organización, dice que esto podría perjudicar a quien por años han trabajado y enviado remesas al país. Existe un riesgo que el programa pueda culminar el 31 de diciembre de este año, mientras que otros consideran que en realidad la protección seguramente se extendería como mínimo hasta el 30 de septiembre del año 2023. Recordar dos cosas. Lo primero es que la administración Biden no ha respondido positivamente hasta la fecha a una demanda, más bien diría popular, que busca una nueva redesignación de protección TPS. Además, hay que recordar que la solución definitiva a la situación de una persona que ha vivido con protección migratoria temporal no puede suceder a menos que el Congreso de los Estados Unidos apruebe una reforma a la ley de inmigración actual, de manera tal que se le permita a quienes han vivido por muchos años como beneficiarios de TPS poder solicitar residencia permanente y de esa manera iniciar un proceso de mayor estabilidad en cuanto a su condición legal migratoria en Estados Unidos. Pero también les preocupa la situación que se vive en Guatemala y Honduras, pues han identificado que la violencia es la principal causa que obliga a cientos de personas a salir diariamente desde sus países y buscar el sueño americano. Además de los altos costos de la economía, falta de acceso a vivienda y un sistema de salud que no cubre las necesidades de la población. Informantes para Alianza Américas revelan que en Guatemala 100 personas huyen cada 2 horas de ese país. De estos, al menos el 45% son de ascendencia indígena, lo que complica que se pueda saber los motivos reales de su migración fuera de ese país. Otro motivo de preocupación es que el tráfico ilegal de personas sigue ocurriendo en el Triángulo Norte. Las personas que deciden viajar de esta manera pagan entre 5 a 20 mil dólares para llegar desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Y un 80% de estos lo hace a través de coyotes, poniendo en riesgo su vida o la de su familia, en un trayecto que puede durar de entre 15 a 90 días, bajo condiciones climáticas extremas y a merced del crimen organizado. Esperan que Estados Unidos pueda dar una solución definitiva para detener la migración irregular desde esos países hacia Norteamérica. La violación de derechos de los extranjeros que transitan Honduras rumbo a Estados Unidos es recurrente y muchos denuncian, que han elevado costos y redes de crímenes operan en la zona y suman ya, por cierto, 10 víctimas. La problemática migratoria que encierra nuestro país es grave, sobre todo por las múltiples violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros que van simplemente de tránsito, y es un punto de interés que las autoridades deben de solucionar, porque la crisis se acentúa cada día más. Una crisis humanitaria de migración. Las autoridades deben de garantizar la seguridad de estas personas. No es posible que sigamos escuchando
de prácticamente bandas que están extorsionando, estafando, aprovechándose de estos migrantes que vienen en tránsito en el país. Cobros indebidos, desde el transporte, alimentación hasta incluso hospedaje, sin contar que existen redes criminales que causan temor en sectores fronterizos por donde transitan miles de personas. No tenemos conocimiento cuáles son los beneficios que pueden tener las víctimas sobrevivientes de los tratantes aquí en ese país. Esto los vuelve vulnerables y los expone más para que puedan ser incluso asesinados y no nos estemos dando cuenta. Para el canciller, este problema tiene varios elementos, especialmente aquellos que provocan otros países por sus problemas económicos o sociales, y Honduras, al estar en camino hacia los Estados Unidos, tiene graves consecuencias con el tránsito migratorio. Migración no es solo un tema que afecta a Honduras, desgraciadamente también es un tema que los conflictos, que las problemáticas internacionales generan esto, que Honduras se convierte también ahora en un país de ruta de tránsito de migrantes que también sobrepasan las capacidades que tenemos. Estamos tratando de atender los problemas que tiene el país y a veces están ingresando al país más de 600 migrantes diariamente o más. Lamentablemente, en lo que va del año, según cifras, unos 10 migrantes han fallecido en el territorio hondureño en situaciones complicadas. Autoridades nacionales hablan de al menos 10 personas que han perdido la vida en diferentes hechos, entre ellos hay menores de edad. Según datos de migración, cerca de 2.000 a 2.500 personas están realizando trámites de entrada al país en la aduana del oriente de Honduras. Cada hora y cada día que pasa, la crisis se acrecienta de manera exponencial y sin respuestas contundentes. Con imágenes de Walter Pérez, les informó Pablo Martínez. Continúa la llegada de menores no acompañados a la frontera sur de Estados Unidos. Triste, si uno grande le cuesta, imagínese eso por bebé. Es el relato de una migrante dominicana que junto a su grupo hallaron a 3 niños guatemaltecos que, como ellos, cruzaron irregularmente la frontera en Yuma, Arizona. No miren mis pies de tanto caminar, hinchado, imagínense esos 3 bebés solitos. Son guerreros. Da pena. Nomás fui yo. Entre lágrimas, la mayor de los hermanos nos dijo que partió de Guatemala porque su madre los abandonó y decidió traerse a sus hermanos para encontrarse con su padre, que vive en Georgia. No llores, mi amor, ya estamos aquí, ¿viste? Para proteger su identidad no mostramos los rostros de los niños de 13, 11 y 5 años. Finalmente la patrulla fronteriza tomó custodia de ellos bajo un procedimiento especial. Nosotros nos encargamos de ellos, nos aseguramos que tienen el cuidado médico, alimentos y que estén sanos y salvos. Daniel Hernández, portavoz de la patrulla fronteriza en Arizona, también indicó que su supervisión es corta. Tratamos de reducir el tiempo en custodia de los jóvenes. La ley requiere que los menores no acompañados sean puestos bajo el cuidado del Departamento de Salud, que vela por su bienestar y trabaja con organizaciones no gubernamentales para la reunificación familiar. Más de 137,000 menores no acompañados fueron encontrados por la patrulla fronteriza durante el año fiscal 2022, según datos oficiales. La mayoría llegó desde países del Triángulo Norte, con Guatemala encabezando la lista. Vemos niños pequeños de la primera edad hasta adolescentes, ¿no? Ante el flujo migratorio de personas vulnerables, las autoridades fronterizas enfatizan. Lo más importante es que no tomen ese riesgo, que las personas no envíen a niños a la frontera, porque es algo bastante triste y es algo bastante peligroso. Regresando al caso de los niños guatemaltecos, te dimos la mano, amiga, porque ya estamos todos en esto. La menor, encargada de sus 2 hermanos, nos dijo que traía el teléfono de su padre para facilitar el reencuentro lo más pronto posible. Desde la frontera de Yuma, Arizona, Jorge Agobián, Voz de América. Río Colorado, al noreste de Baja California, se ha convertido en otro punto peligroso donde últimamente los migrantes buscan atravesar para llegar a los Estados Unidos. Muchas personas pasan, principalmente sudamericanos, guatemaltecos. Todo Centroamérica, sí, incluyendo nosotros, pues. Sí, claro, claro. Y ahí estoy viendo una patrulla que va de pasada. Sí, sí, es la migración. Ah, bueno. Sí, pues. Así es. ¿Pero pasan por aquí las personas que intentan cruzar o más abajito? No, pues por donde se puede y por aquí pueden pasar, por allá en la orilla, por aquel lado de allá. Todo lo que es área de la orilla del río, nomás que aquel lado pues tiene tapado el agua, la compuerta, porque la desvían para acá. Pero de allí para allá ese río va y sale al puente de Cotas llegando a San Luis Río Colorado. El mojado tiene ganas de secarse.
El mojado está mojado por las lágrimas que botan la nostalgia. Aunque varios estudios han advertido la disminución en un 20% del caudal del río Colorado durante los últimos años, no deja de ser un riesgo latente para los migrantes indocumentados que a diario buscan la forma de cruzarlo para conseguir el sueño americano. Este es el río Colorado, acá en este lugar de algodones, es la parte más hacia el norte de la República Mexicana y no solo de México, sino de toda Latinoamérica, colindante con el estado de California y Arizona. Aquí nos damos cuenta, el río Colorado, les quiero comentar, no tiene nada que ver con el río Grande o el río Bravo, pero este río Colorado, a veces hay situaciones donde las personas intentan pasar, a veces hay partes donde se mira, como en el caso del río Bravo, que ese está más hacia el lado de Texas, en el caso de El Paso, Texas, y obviamente con Chihuahua y Ciudad Juárez, pero nos damos cuenta que hay partes donde es muy, las personas les llega el agua a la rodilla, pero hay momentos donde el agua sube precisamente cuando abren las represas o cuando llueve. Aquí se ha visto por momentos también, principalmente sudamericanos, venezolanos y por supuesto de Centroamérica, que intentan cruzar este río, pues inmediatamente donde vemos esa muralla, ya es el estado de Arizona, la ciudad de Yuma. Casi está brincando Estados Unidos, está la división de California y Arizona. Se sufre mucho para llegar aquí, pero ya lo difícil es aquí, pues, porque se vienen con una ilusión, pues, de entrar a Estados Unidos. Aquí es el detalle, aquí es el dilema. Aquí ya vivimos, ya llegando aquí, ya miramos lo que es la verdadera situación para entrar a Estados Unidos, pues, es muy peligroso, más en estos tiempos, pues, entonces... Pues, ¿es profundo el río? Es profundísimo y peligroso, Usted lo ve así calmado, pero en el medio lleva una fuerza increíble. Ese río así como lo ve mansito. Claro, claro. Y pasan, muchas gentes pasan en lanchas inflables y todo eso. Y a veces nadando, pero es peligrosísimo. Sí. Mientras que los migrantes se gastan todo su dinero aventurándose por varios países para finalmente atravesar este río en busca del sueño americano, los denominados coyotes siguen aumentando sus ganancias. Pues se necesita mucho dinero para venir y por eso mucha gente pues fracasa en el intento, porque si tiene algún dinero acumulado o algo, pues lo echa a perder por la ilusión de venir, pues. Hasta pueden perder la vida. Más ellos que vienen todavía para cruzar aquí a llegar a Estados Unidos tienen que pasar México y sigue siendo el mismo problema como para estar nosotros a Estados Unidos, pues. Pero como le digo, desgraciadamente pensamos en un sueño que a veces se puede hacer realidad y a veces no. No hay que arriesgarnos tanto. Aquí podemos ver también un rótulo que dice alto, zona federal, prohibido el paso. Y es que realmente estos son lugares que pues están muy resguardados por las autoridades mexicanas, pero también a unos metros por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, principalmente para evitar el paso ahora pues con tantas caravanas, sudamericanos, haitianos también del Caribe, venezolanos, y eso es lo que se vive acá en este río Colorado, acá en la ciudad de Algodones, colindante con los estados de California y Arizona. Un informe más para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Autoridades de Guatemala aseguran que continúan deteniendo y deportando a hondureños todos los días. La situación ha escalado a tal grado que las cifras de 2022 ya superan las de 2021. El gobierno de Guatemala informó que esta semana detuvieron en el noroeste del territorio a casi 350 migrantes irregulares, quienes fueron expulsados a territorio hondureño. El Instituto Guatemalteco de Migración detalló que los migrantes fueron detectados en horas de la mañana en Izabal, 200 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guatemala, capital del país centroamericano. Los detenidos no cumplían con los requisitos migratorios para ingresar y permanecieron algunos días en Guatemala, por lo que se coordinó su retorno seguro hacia
hacia la frontera de procedencia de los migrantes, en este caso Honduras. De igual manera, a los viajeros se les brindó asistencia humanitaria y médica para quienes así lo requirieran, puntualizó el Instituto Guatemalteco de Migración, sin brindar más detalles sobre la nacionalidad de los migrantes. Sin embargo, la mayoría de los migrantes que atraviesan Guatemala vía terrestre proceden de Honduras, Venezuela, Cuba y Haití, de acuerdo con cifras oficiales. En su mayoría están buscando llegar a los Estados Unidos para tener mejor condiciones de vida, aseguran sociólogos expertos. El grupo de aproximadamente 350 personas fue detenido esta semana, específicamente en el puente Motagua, en la carretera que conduce de Izabal a Honduras. Además, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp, se reunió con las autoridades migratorias locales para analizar la situación actual de miles de venezolanos que intentan cruzar al país centroamericano. El Instituto Guatemalteco de Migración detalló además en un comunicado que Popp y representantes de la agencia estadounidense en Guatemala han sostenido reuniones para atacar este flagelo. El pasado miércoles, alrededor de 400 migrantes, en su mayoría venezolanos, quedaron varados en una estación de autobuses en Guatemala, a la que denunciaron altos cobros para extranjeros en el transporte local. Entre enero y octubre de 2022, Guatemala ha expulsado a más de 9.500 venezolanos que transitaban hacia Estados Unidos, según datos oficiales. Y continúan en Guatemala los operativos del ejército ante el incremento del paso de migrantes. En efecto, el Ejército de Guatemala está apoyando a esta operación interinstitucional que busca regularizar ese flujo migratorio dentro del territorio nacional a través de más de 1.000 hombres. Hay 11 puestos estratégicamente colocados en todo el territorio, sobre todo cerca de las aduanas que son colindantes entre Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Lo que se busca con estos puestos de control es ver precisamente que las personas que están ingresando al territorio nacional hayan cumplido con los requisitos migratorios. Sí, viene mucho centroamericano, ellos pueden ampararse por el C4, sin embargo hay que recordar que también hay otros requisitos, sobre todo sanitarios, que ellos tienen que cumplir dentro del contexto de la pandemia. Para todas las personas que no son centroamericanas, definitivamente tienen que cumplir con los requisitos migratorios y eso es lo que se está velando a hacer a través de estos puestos de control. Los puestos de control son interinstitucionales, siempre va a haber Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala y se cuenta con apoyo también de personeros del Instituto Guatemalteco de Migración. Hasta la fecha, las acciones más relevantes que ha habido en todo este flujo migracional fue el día domingo, que hubo un pequeño intento de romper la barrera que se tenía sobre el puente del río Motagua en el kilómetro 305 hacia el Cinchao. Afortunadamente se logró evitar este avance, esto es en Izabal. Se logró evitar este avance, no hubo una agresión mayor, no hubo heridos de ninguno de los dos lados y se logró hacer que retrocedieran ellos hasta la frontera. Se localizaron 45 migrantes de distintas nacionalidades entre Izabal y Zacapa, que también se les regresó nuevamente a los puestos fronterizos por donde habían entrado y estamos buscando ayudarles a ellos también, a aquellos que están transitando de manera regulada dentro del territorio nacional, ayudarles a que pues puedan hacer uso de ese derecho a la migración. Y para ello incluso se ha establecido un puesto de socorro en Río Hondo, Zacapa, donde se les puede brindar primeros auxilios y tratarlos de algunas afecciones. Muchos de ellos vienen muy mal de sus pies, sinceramente ha sido bastante lo que han caminado y eso es lo que se está buscando. No estamos viendo para tratamientos si ellos están de manera regulada o no dentro del territorio nacional, simple y sencillamente se les está dando tratamiento. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Quédese con nosotros. Chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa. RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RCM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color.
Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera y es momento de saludar a nuestro colega, el periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, para que nos comparta el material que ha logrado recabar durante estos días con respecto a la migración. Hola Ernesto, qué gusto saludarte. Así es, un gusto saludarte, Roxana, la audiencia de Al Sur de la Frontera. Seguimos acá en El Salvador, donde también les estaremos presentando más sobre el fenómeno de la migración y sus aristas y la información que ha ocurrido en los últimos días en torno a este tema. Y en efecto seguimos con más información y es que ya desde hace algunos años el gobierno de los Estados Unidos ha brindado la posibilidad a algunos centroamericanos de viajar con visas de trabajo, esto con el objetivo de evitar una migración irregular, pues el objetivo del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris es tener un orden y sobre todo evitar el riesgo de más personas haciendo cruces ilegales. Logramos conversar con algunos salvadoreños que han viajado bajo esta modalidad y nos cuentan más sobre su experiencia. Para nadie es un secreto que el desarrollo económico de los Estados Unidos tiene una gran dependencia de la mano trabajadora de los latinos. Pero un cierto grupo tiene la suerte de ir al país norteamericano bajo la modalidad de visas de trabajo. Solo en el año fiscal 2021-2022, en al menos 2 ocasiones, el gobierno ha brindado espacio para que más de 80,000 personas ingresen bajo este programa. Una de las naciones beneficiadas ha sido El Salvador. Hay apoyo por parte de la embajada para brindar información certera, cierta, evitar, ¿no?, cualquier desinformación y engaños. Y tenemos un proyecto que apoya a las personas a recibir información, a poder aplicar y registrarse por una visa de trabajo temporal que llamamos H2A o B, dependiendo del tipo de trabajo para el que apliquen. Se ven los criterios, los perfiles, las habilidades y se les apoya en aplicación de visa. Obviamente los procesos de visa ya toman su curso normal, pero apoyamos a estas personas que logran obtener esta visa para conocer sus derechos, pero también cuando regresan, cómo poder hacer un uso positivo para su familia de lo que les reditúa, ¿no?, de este viaje. Quienes han tenido la oportunidad de viajar bajo el trabajo temporal en Estados Unidos reiteran que su experiencia fue gratificante, pues también contribuyó a sacar a sus familias adelante. Hay quienes, incluso tras su retorno, iniciaron un negocio propio. La experiencia fue única porque donde me llamaron pues no lo podía creer y pues donde me llamaron pues y fui viendo de que si era una realidad, pues experiencia única que no hay palabras cómo decirlo. ¿Cómo podría describir qué fue el proceso de aplicar? El proceso pues primero los hacen como un reclutamiento, los llaman del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pues le dicen de que si uno está interesado al programa y pues yo me interesé y seguí el proceso. ¿Usted a dónde fue a trabajar? ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Pues este es el logo de la empresa, es en Alaska, General, Usafor. Pues el proceso es de una procesadora de salmón, de pescado. Comenzamos en procesadora de atún, estuvimos en Alaska, en una procesadora de atún. ¿Cómo fue tu experiencia al trabajar temporalmente y cuánto tiempo estuviste trabajando allá? Mi experiencia fue máximo, fue bonito, la verdad compartir ese momento es lo mejor que he vivido y lo que más me gustó fue el ambiente que creamos entre todos los nuevos que estábamos trabajando, todos los que nos conocimos, solo fueron 6 semanas que duró la procesadora. ¿Y cuál es tu expectativa futuro en este momento? ¿Qué es lo que tú esperas? Pues yo espero que me vuelvan a recontratar, ¿verdad? Ya sea para la misma empresa o otra empresa. Por su parte, el presidente Biden ha reiterado que busca que la migración sea ordenada y segura. Es por eso que para el nuevo año fiscal serán más de 100,000 nuevas visas que estarán brindando a al menos 5 países de América Latina y evitar que sus ciudadanos emprendan el viaje de manera ilegal.
Informó para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Y bueno, contarles que un grupo de migrantes venezolanos se encuentran desaparecidos luego de haber salido de Isla San Andrés en Colombia rumbo a Corn Island, esto en Nicaragua. Mi nombre es Rebeca Montes, soy venezolana residenciada en Lima, Perú. Tengo 27 años y soy familiar de Jair Ángel Rosario, Melody Rosario y William Mayora. Una de las personas que están, de las 13 personas que están desaparecidas desde el día 12. Estas personas salieron desde San Andrés, de la isla de San Andrés, a eso de las 12 de la medianoche a 3 de la mañana, era el rango horario. Ellos embarcaron a esta lancha, se comunicaron con nosotros que ya iban a estar saliendo, sin embargo, desde ahí ya no supimos más nada de ellos. No tuvimos más comunicación, ya el día de hoy son 9 días que no sabemos nada. Entonces, por eso acudimos a ustedes, por favor, para llegar a las autoridades que puedan hacer alguna alerta, ¿no? Y mandar, no sé, quizás lanchas o helicópteros para poder hallar con nuestros familiares y saber que están bien o alguna prueba, porque hemos enviado información a los refugios, hemos enviado correos a las embajadas, pero no tenemos respuesta. Pasan los días y no sabemos si están bien, si están comiendo o si están a la deriva, no sabemos nada. Y por eso le pedimos a todos que por favor, quien pueda apoyarnos en las redes sociales, viendo la información y reposteándola, que nos puedan ayudar a hallar a nuestros familiares. Es lo único que pedimos. Y que aparezcan todos. Y seguimos con más, hablamos con algunos expertos en torno a cuál debería de ser los procesos que cada una de las personas deben de seguir para poder adquirir una visa de trabajo y evitar posibles estafas. El número de trabajadores temporales para desempeñarse en las diferentes áreas en los Estados Unidos ha crecido en los últimos años. Esto a pesar de las restricciones migratorias que se han tenido. Sumado a eso, los efectos ocasionados por la pandemia del COVID-19. La visa H2A, que son las visas para trabajadores agrícolas en la mayoría, esas visas muchas empresas lo que hacen es una petición abierta. Una petición, digamos, cierta empresa en México, en El Salvador necesita 100, perdón, en Estados Unidos quiere pedir para trabajadores de México, de El Salvador, pero hace una petición abierta para 100 empleados. Esos 100 empleados no van por nombre en esa petición, sino va abierta y le dice al Departamento de Trabajo y después a Migración, quiero esta petición para tantos empleados y estoy dispuesto a emplearlos a todos ellos. Ya cuando todo eso está aprobada por Migración, esa petición abierta, la empresa puede ir, o sus abogados pueden ir o directamente al país que fue, digamos, México, y buscar por medio del mismo país, de las instituciones del gobierno, a ver cómo pueden contratar a esas personas. Existen diferentes categorías de visas de trabajo que dependen del estatus profesional del solicitante, su campo de actividades o ciertas calificaciones particulares. A su vez, el experto enfatizó que las personas que han tratado de cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos o tienen algún antecedente con la justicia muy difícilmente podrán ser elegidos. Si has pasado más de un año de indocumentado y ya apareces en el sistema migratorio, entonces el castigo son 10 años después de un año de haber estado indocumentado en Estados Unidos. Tienen que haber pasado 10 años antes de poder calificar. Entonces, si tú llegas a la embajada, pero solamente han pasado 5 años desde que regresaste a tu país de origen, el cónsul determina que estuviste indocumentado y tienes ese castigo o esa inelegibilidad migratoria, entonces posiblemente esa visa no te la va a otorgar, porque tú violaste la ley migratoria y todavía te falta un waiver o perdón migratorio, una despensa migratoria para poder regresar a Estados Unidos. Y un empleador no le transmite un perdón a una persona, un posible empleado. Entonces la persona no va a tener oportunidad de tener ese proceso de visa. Se espera que antes que finalice el año fiscal se puedan obtener resultados favorables y ampliar aún más la propuesta de trabajo. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Y un gran centro de bienvenida para migrantes recién llegados abrió sus puertas en la isla de Randall, esto en la ciudad de Nueva York, y a partir de ahora recibirá temporalmente a hombres solicitantes de asilo. Es el primer centro de esta índole y acaba de abrir sus puertas.
cuenta con 500 camas con sábanas nuevas en un espacio de casi 8.000 metros cuadrados. Allí, los migrantes podrán asearse, comer, hacer llamadas internacionales y planear su próximo paso. Podemos sentarnos y tener una conversación larga y seria sobre su viaje, lo que significa y a dónde quieren llegar, y luego haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos a lograrlo. Eso puede incluir tomar un autobús a otra ciudad en el país o un avión a otro sitio. Los costos para trasladar este centro, que originalmente estuvo planeado en la playa de Orchard, fueron de $750.000 y el espacio es climatizado a prueba del invierno. Los migrantes estarán allí por un máximo de 96 horas, aunque puede haber excepciones, para luego ubicarlos en un albergue más permanente. Nuestro equipo ha buscado 80, incluso más de 90 ubicaciones en toda la ciudad en donde podamos establecer a estas personas. Esta es una instalación temporal. La gente no va a vivir aquí. Es una solución a corto plazo para que las personas puedan pensar cuál va a ser su siguiente destino. Este centro de refugio temporal cuenta además con espacios de lavandería, zona de juegos y entretenimiento, Wi-Fi, agua y comidas diarias, además de ofrecer asesoría en español y transporte en autobuses. Sin embargo, la coalición de inmigración de Nueva York lo criticó calificándolo de una mancha y moralmente reprobable por confinar solicitantes de asilo en tiendas de campaña y pidió a la alcaldía utilizar opciones de vivienda alternativa. Y recientemente el canciller de Guatemala visitó la ciudad de Los Ángeles para poder reunirse con algunos ciudadanos de su país y poder abordar diferentes temas, entre ellos lo que están haciendo en torno a la migración irregular y el apoyo que está brindando el gobierno de Guatemala para las personas retornadas. De acuerdo a las estadísticas, más de 20.000 guatemaltecos han sido identificados en los últimos meses tratando de llegar a los Estados Unidos de manera ilegal, posicionando este país entre los primeros 3 con más números de detenidos. De acuerdo a los analistas en temas de migración, la falta de oportunidades en Centroamérica está impulsando a que muchos decidan emprender el viaje de manera irregular. Por su parte, el canciller de Guatemala reiteró que desde el gobierno central están impulsando el desarrollo de oportunidades para evitar que más personas dejen el país, y también han buscado reinsertarlos a los que son retornados nuevamente. Aquellas personas que están siendo retornadas no solo sean tratadas como dignamente, sino también cuando lleguen tengan una oportunidad para quedarse. Y aquí empiezan los programas de reinserción, porque normalmente cuando llegan al aeropuerto, donde tenemos una serie de entidades que les pueden ayudar con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura, la gente no lo conoce. Así que estamos trabajando ahora también con Conamigua para que la expansión de los programas de Conamigua puedan llegar a los retornados, no solo en Guatemala, sino también a través de nuestra red consular, y poderles mostrar los programas que tenemos de ayuda que el gobierno del presidente Alejandro Yamatei acaba de comprometer también en más de 3 billones de quetzales que ya están de nuestro presupuesto. Y tenemos un catálogo de cooperación también sur-sur, del cual nos podemos beneficiar todos. Reiteró que el anuncio de la inversión por parte de Estados Unidos a los países del Triángulo Norte también favorecerá atacar de raíz el tema de la migración y evitar que los números sigan en aumento. 9 millones de dólares en una primera instancia, de un programa que puede llegar hasta 3 billones de dólares. Y este programa tiene 2 componentes trascendentales. Uno es empoderar y trabajar con las comunidades que ya tienen un impacto en diferentes procesos de industria o en industria dentro del país. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es Millicom. Ustedes saben, Millicom acaba de hacer una inversión muy grande en Guatemala, y el efecto de lo que podría causar en la educación y en la sensibilización de todos los guatemaltecos, el uso del celular que llega a diferentes lugares, va a ser parte de los programas de empoderamiento para la gestión de trabajo, de oportunidades de visas, de oportunidades de educación. Eso se va a poder generar ahí. El diplomático aseguró que están trabajando desde la red consular en los Estados Unidos para sus ciudadanos con los diferentes programas de atención. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Y expertos en temas sociales analizaron la crisis que podría vivir Honduras como un país de tránsito y creen que es el momento para que el gobierno trabaje sobre este tema de inmediato. En los últimos años nosotros hemos tenido una crisis migratoria no igual
pero ya va dando camino como todo lo que ha sucedido entre México, entre Guatemala a México, que la estamos viviendo con la cantidad de migrantes que nos llegan al país, que buen porcentaje de ellos son venezolanos, cubanos, africanos, etcétera. Pero más allá de eso, se está demostrando en el país que la misma crisis que nuestros hondureños y hondureñas han vivido en el trayecto hasta México y hasta Estados Unidos, la violación, los asaltos, los robos que les hacen a sus pertenencias, hasta la muerte, etcétera, lo están viviendo estos migrantes que nos están llegando al país. Y la pena es que parece que no hemos estado viendo la magnitud del problema porque va en incremento. Esta semana Guatemala identificó que más de 13,000 migrantes van a ser devueltos al territorio hondureño, pero de esos el 70% no son hondureños. Entonces eso le está diciendo que la crisis nos regresa de nuevo y que si nosotros no tenemos capacidad para resolver el problema interno nuestro de empleo, de condiciones de vida, etcétera, ¿cómo vamos a tener para un migrante extranjero que viaja por este territorio por diferentes razones, independientemente de si son las mismas que lo hacen migrar, que las mismas razones de Honduras? Pero en el caso de Honduras, bueno, ha disminuido la migración de Honduras para el exterior, porque recuerde que antes había un promedio no menos diario, entre 100 y 200 hondureños que salían camino a Estados Unidos, y que las caravanas más significativas se dieron en 2017, 2018, cuando fueron superiores a las 4,000 personas y solo eran hondureños. Entonces, más allá de eso, creo que nosotros deberíamos de estar identificando las posibilidades de que haya un cordón humanitario que permita que esos migrantes que ya llegaron al territorio nacional, pero que no les podemos apoyar porque ya la crisis nosotros ya la tenemos interna, que se busque la manera de retornarlos a sus respectivos países. Puede haber aviones diplomáticos, la vía diplomática, qué sé yo. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que ha ocurrido en los últimos días en cuanto al tema de la migración. La invitación está hecha para que nos pueda sintonizar el próximo fin de semana, donde también les estaremos actualizando en torno a lo que está ocurriendo en las diferentes fronteras entre México y los Estados Unidos, de aquellas personas que están tratando de ingresar al país norteamericano bajo las diferentes modalidades. Y qué dice también el gobierno estadounidense en cuanto al tema de la migración. Informó para la red de noticias Albavisión desde San Salvador, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tus reportes. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. El 12 va con vos. Gracias por continuar con nosotros. El gobierno de Estados Unidos anunció la llegada a su territorio de los primeros 4 venezolanos beneficiados con un programa migratorio que puso en marcha como la única vía legal de ingreso al país para los ciudadanos de esa nación. Las solicitudes, ojo con esto, son miles. Jamás. Estefanía Villarroel aún no cree que en tan poco tiempo pudo reunirse con su familia en Estados Unidos. Solo tomó 3 días y ya el tercer día yo tenía mi autorización de viaje. Estefanía está entre los 4 venezolanos que ingresaron al país el sábado. Esto es el I-94.
a través del nuevo programa migratorio anunciado por la administración Biden el 18 de octubre, que en principio beneficiará a 24,000 personas. Me hicieron una pequeña entrevista, colocaron esto en mi pasaporte para yo estar bien durante 2 años aquí. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los primeros admitidos llegaron vía aérea desde México, Guatemala y Perú. En un comunicado, el ente gubernamental indicó que cientos de solicitantes han sido revisados y aprobados bajo la única vía legal migratoria que se ha dispuesto para los ciudadanos de la nación suramericana. Para postularse se requiere tener un patrocinador en Estados Unidos, que tenga un estatus legal y solvencia económica. En el caso de Estefanía, su hermana es ciudadana estadounidense. Lo tuvo que demostrar para así poder mi proceso avanzar. La medida busca restringir el ingreso irregular de venezolanos a través de la frontera sur, que se ha reducido en un 85% desde el anuncio el 12 de octubre, según datos oficiales. La aplicación de la norma por parte de México y Estados Unidos ha sido criticada ampliamente por grupos defensores de los migrantes, entre ellos Human Rights Watch. Jorge Agobián, Voz de América. Y en Colombia, 10.000 migrantes venezolanos que estaban en Necoclí para cruzar la peligrosa selva del Darién decidieron retornar a sus lugares de origen ante el plan migratorio anunciado por Estados Unidos. Regresarnos, porque digamos ya uno internarse en esa selva ya es peligroso, ¿ves? Yo voy con mi hijo y con mi señora también. Lo mejor es regresarnos donde digamos tuvimos algún momento, algún acobijo. Miguel Andrade es un venezolano que buscaba llegar a Estados Unidos desde Necoclí, municipio al norte de Colombia y paso obligatorio para las decenas de migrantes que quieren cruzar el tapón del Darién. Desde este lugar planea regresar a Perú, de donde partió luego del anuncio de la política migratoria del gobierno de Joe Biden. Venimos de distintos lugares, son historias distintas, pero todos íbamos con la misma meta. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, visitó este municipio del Golfo de Urabá en medio de la descongestión ocasionada por el regreso de los migrantes a sus lugares de origen. El camino desde Necoclí hacia los Estados Unidos es bastante peligroso y queremos advertir a esa gente que no se comience ese viaje. Ante el nuevo escenario, los migrantes venezolanos hacen un llamado al gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hemos dejado todo atrás para seguir adelante, para guerrear y de repente, ¡pum!, se nos cortó todo de fuerte. En el municipio continúan algunos pocos migrantes venezolanos mientras consiguen el dinero para poder retornar a Venezuela o los países que abandonaron. Jair Díaz, Voz de América, Necoclí, Colombia. Bueno, y veamos parte de la travesía ya en suelo centroamericano de los inmigrantes venezolanos que buscan llegar a los Estados Unidos. El panorama fue totalmente diferente en el SEGMA. Las decenas de migrantes que permanecieron por al menos 3 días se habían retirado del lugar. Los pasillos en donde durmieron y apenas comieron se veían vacíos. Decenas de niños, hombres y mujeres, familias completas. En total, más de 150 personas que se quedaron varadas por no contar con los recursos económicos para continuar el viaje hacia la frontera y llegar a su destino, Estados Unidos. El grupo salió desde Venezuela en busca del sueño americano. Durante más de un mes han atravesado varios países. Salí el 22 del mes pasado y todavía estoy aquí, mira, porque no se consigue trabajo y está muy duras las cosas ya. Nada, que seguimos adelante, hasta muerto bien. Según denunciaron, los pilotos de buses extraurbanos cobraron exceso en las tarifas establecidas, hasta de 200% del valor, y además los engañaban porque los dejaban en otros lugares. No tenemos el dinero suficiente que nos están pidiendo el pasaje para llegar a nuestro destino, solo queremos seguir avanzando, pero los pasajes están elevados y ver que no tenemos el apoyo. El apoyo, somos migrantes, no nos queremos quedar en el país, queremos seguir y no tenemos la ayuda suficiente para salir, para terminar de llegar a nuestro destino, que es lo único que queremos, terminar de llegar a nuestro destino, no queremos quedarnos en este país. Aseguran que lo único que desean es llegar a su destino. Los conductores de los autobuses indicaron que su temor era ser detenidos por llevar a personas indocumentadas. La parada intermitente sería Retaluleu, para luego dirigirse a la frontera con México.
Nosotros queremos seguir para México, seguir para Estados Unidos, ¿me entiendes? Y le estamos exigiendo que nos den el salvoconducto, no nos dan el salvoconducto. ¿Cómo es la situación en Darién? Horrible, papá. Horrible, horrible. Nos han comentado que vienen más migrantes en camino. Mucho, hay mucha gente en camino. Venezuela se queda sola, hermano. Venezuela se queda sola. Por momentos, la situación se volvió tensa por la desesperación de los migrantes en seguir avanzando y las pocas unidades de transporte que estaban disponibles para abordar. Autoridades migratorias y de protección a migrantes y a menores se hicieron presentes para verificar las condiciones en que se encontraban. El día de hoy, pues con Amigua se apersonó para darle esa asesoría legal y esa asesoría psicológica y sobre todo reiterar y mandar el mensaje claro a los que se arriesgan de migrar de forma irregular y hacer ese llamado que las fronteras están cerradas, no pueden seguir queriendo migrar de forma irregular porque se arriesgan a perder su vida, se arriesgan a robos, se arriesgan al tema de alimentación, hoy por hoy no tienen alimento, por lo cual hacemos ese llamado que no migren de forma irregular y que busquen otras alternativas. Luego de la pausa, las familias lograron seguir avanzando, aunque sin mayores recursos, sí con la convicción y el sueño claro: llegar a Estados Unidos. Y el flujo de migrantes irregulares ha aumentado en octubre. En su mayoría son venezolanos que buscan refugio en Guatemala. En octubre se ha incrementado el flujo de migrantes irregulares que provienen de distintos países de Latinoamérica, en su mayoría venezolanos. En este caso, pues el Instituto de Migración ha informado de que 3.170 venezolanos han ingresado de forma irregular al país y de esta misma forma han sido devueltos a su territorio. Bueno, lo que hemos visto y hemos analizado con todas las instituciones, con todos los que estamos en el tema migratorio, vemos que son efectos de una pospandemia, es una pandemia muy complicada, tanto en Guatemala como en todas partes de América. En 2019 y 2020 fue muy duro y vemos que es mucha gente que va a situaciones pospandemia, quieren mejorar su calidad de vida y también aquí lo decimos, hay muchas estructuras criminales detrás de todo esto donde los están engañando, donde les están diciendo que pueden llegar a territorio de los Estados Unidos de una manera fácil, que van a estar abiertos, y es totalmente falso. Nosotros aquí lo decimos, las fronteras de los Estados Unidos acaban de hacer un comunicado donde ponen las reglas para poder ingresar a territorio estadounidense de los venezolanos y que revisen bien porque no es de esa manera, los están engañando, están traficando con ellos y nos preocupa muchísimo porque van niños, van mujeres, van familias pensando en ese gran engaño y por eso nosotros como Instituto Guatemalteco, con el Ministerio de la Defensa, como policía, como somos los entes que tenemos que cuidar el país, no estamos muy preocupados de hacerlo de esa manera ordenada, de esa manera como ustedes han visto, hablándoles, y podemos decirle en estos momentos hay muchos ciudadanos venezolanos que están entendiendo que no van a llegar a México, que no van a llegar a Estados Unidos, que en Guatemala se les está complicando, están por vía voluntaria regresando a su país, hablando a sus familias, solicitando sus pasajes y hoy están saliendo precisamente 22 ciudadanos venezolanos por Aeropuerto Internacional Aurora de regreso a casa. Y así hemos visto que se ha bajado ese volumen y ese es el mensaje que queremos mandar, que no lo van a hacer, que no vale la pena, la verdad no vale la pena arriesgar la vida en un viaje tan complicado, tan arriesgado, que hay que hacerlas las maneras como dicen, ahí están las reglas, cómo se pueden hacer legalmente para si lo quieren hacer de esa manera. El Instituto Guatemalteco de Migración informó que estos operativos se implementan de forma permanente en las distintas fronteras del país. En este caso también se mantendrá con trabajo interinstitucional con Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, reportó para Al Sur de la Frontera, Lourdes Arana. Y pese a los recientes cambios anunciados por la administración Biden sobre los cruces irregulares en la frontera, una venezolana decidió entregarse a la patrulla fronteriza. Fue la única de un grupo de más de 600 personas. Y sé lo que las reglas que han puesto ahora nuevas, sé todo lo que está pasando, pero lo quiero intentar. Esta venezolana cruzó irregularmente la frontera y llegó a Yuma, Arizona, pasadas las 2 de la mañana de este miércoles. ¿Y tú tienes miedo de que te deporten? Sí. ¿Y si eso puede llegar a pasar, qué piensas hacer? No sé. A pesar de su esfuerzo y esperanza, se enfrenta a una nueva política que deporta sin excepciones a los venezolanos que llegan por vía terrestre y sin documentos. ¿Tiene pasaportes? Hasta hace una semana, en este punto fronterizo, el flujo de estos ciudadanos era constante.
Esta cédula de identidad que hallamos a un lado del muro lo constata. Normalmente era de 30-40% de las personas cada día eran venezolanos. Lo más importante es que se queden en fila. Eso nos dijo Fernando Quiroz, un voluntario que ofrece bebidas a los migrantes que llegan y esperan ser inspeccionados por la patrulla fronteriza. La venezolana fue la única que pudimos encontrar en nuestro recorrido. Durante esta madrugada ingresaron cientos de migrantes de diversas nacionalidades a este punto fronterizo, entre ellos cubanos y nicaragüenses que se mostraron cautelosos ante la nueva regla para los venezolanos. No sabemos cómo los va a ir aquí. Yader González llegó desde Nicaragua, pero se enfrenta a un proceso incierto. Nosotros simplemente hacemos un gran doble esfuerzo para venir aquí. Y la deportación podría terminar con su sueño. No sabemos si los van a dejar aquí o los van a deportar. Pese a eso, los cambios anunciados por la administración Biden en el caso de los venezolanos no han desanimado a cientos de migrantes. Porque al final no tenemos nada que perder, ¿sabes? Al revés, nos encaminamos a lograr algo, ¿sabes? Que en nuestro país no se puede. Es tanta la gente que está cruzando en este punto fronterizo que las autoridades no se dan abasto para transportarlos a un centro de procesamiento. Desde la frontera en Yuma, Arizona, Jorge Agobián, Voz de América. De nuevo, vamos a una pausa, ya volvemos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Miles de migrantes se acumulan en el sur de México. San Pedro Tapanatepec es un pueblo a más de 300 kilómetros de la frontera con Guatemala. Opera un enorme campamento donde miles de migrantes se preguntan cuál será su destino tras el reciente acuerdo para regular la de venezolanos a Estados Unidos. En los primeros días de octubre ya había unos 7,000 migrantes. El lunes, según autoridades, el número se había elevado a unos 14,000, de los cuales el 75% son venezolanos. El campamento, que está compuesto de 5 grandes carpas en las afueras del pueblo, lleva funcionando desde inicios de agosto como centro de expedición de documentos de tránsito extranjeros. El Instituto Nacional de Migración Mexicano lo montó para descongestionar la ciudad de Tapachula, puerta de entrada de la frontera sur. Hasta la semana pasada, hombres, mujeres y niños esperaban ahí sus permisos durante 3 o 4 días y luego siguieron hacia el norte. Ahora la expedición de esos documentos se ha ralentizado, coincidiendo con el anuncio del nuevo plan estadounidense que por un lado otorgará visas temporales para 24,000 venezolanos que entren a Estados Unidos vía aérea y que por el otro ya ha comenzado a expulsar de regreso a México a los que lleguen por tierra. Y el programa migratorio de Washington para 24,000 venezolanos requiere de un patrocinador que ya resida en Estados Unidos. Uno de los obstáculos más importantes para beneficiarse del programa migratorio para venezolanos anunciado por el gobierno de Estados Unidos es obtener un patrocinador, según los expertos consultados por Voz de América. Ante esta dificultad, diversas organizaciones sin fines de lucro instan ahora a los estadounidenses a patrocinar a potenciales migrantes de Venezuela. Los venezolanos que están arribando al país vienen con una muy buena preparación y, como suelo decirlo, Estados Unidos está haciendo el mejor negocio del mundo, recibiendo a un nivel alto de profesionales y sin gastar un solo centavo en su educación. El Centro de Investigaciones Pew afirma que el 67% de los venezolanos que ingresaron a Estados Unidos durante 2020 cuentan con educación técnica y universitaria. Este argumento fortalece la solicitud de la organización Welcome US, que se une a asociaciones a favor de los venezolanos para incentivar el patrocinio de estos ciudadanos.
La idea es ampliar la capacidad del gobierno de Estados Unidos para expandir la admisión de recién llegados en un momento de necesidad, pero que también se puede expandir la demanda entre los estadounidenses a medida de que expandimos la capacidad de los estadounidenses para apoyarlos mientras se reasientan. Welcome US es una ONG fundada en 2021 con el propósito de facilitar el refugio de 100.000 afganos que huyeron de su país tras la llegada del Talibán al poder. José Pernalete, Voz de América, Miami. Así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Al Sur de la Frontera. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Que pasen una feliz noche.